Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. El tema de hoy es un tema curioso. Definitivamente pertenece a la memoria ancestral. Es un tema exclusivo, francamente escondido. A veces se han dado datos inexactos precisamente para que esa memoria se pierda. La han guardado. ¿Cuál es el tema de hoy? Anatomía secreta. Anatomía secreta. Y es que nuestro cuerpo es una máquina prodigiosa. Nuestro cuerpo es una máquina perfecta, que a su vez guarda el secreto de la energía. Aquí está. No es que esté fuera de nosotros, todo está dentro de nosotros. Y ahí está la memoria, en esta estructura de cabeza, cuerpo y extremidades. Esa memoria está en el ADN. Esa memoria está en esos millones de neuronas que conforman los nervios. Esa memoria está en cada parte de nuestro cerebro, en el aura y en ciertos puntos claves que inclusive han sido secretos para los místicos. El tema de hoy, anatomía secreta, anatomía mística, conocimiento del ser. ¿Qué recoge esta anatomía? El misterio de los cuerpos y de sus energías. No solamente de la tercera dimensión, sino de todos los cuerpos y todas las energías. Nosotros en esto tenemos que irnos a las fuentes originales. Entonces yo tengo que mencionar, por ejemplo, un conocimiento sumerio escrito en cuneiforme que tiene una relación muy linda, que habla de la energía, pero tiene una relación bellísima con símbolos de animales y que tiene que ver con ese chamanismo del que ya hemos hablado. Y es una tablilla, es un conocimiento que se llama Ukunú, chamanismo, Sumeria, animales, energía. Hay una relación impresionante y distintos símbolos, distintas maneras de guardar este conocimiento. Los Vedas, con la anatomía yoga, con esa ciencia kundal, que es la misma kundalini. El Tao, con todos sus nadis, con todos sus meridianos, con sus regiones. En el Tao encontramos las regiones y cuando nosotros unimos estas distintas fuentes de conocimiento, nos damos cuenta de las coincidencias. En estas regiones del Tao, ahí están los puntos de luz. La Cábala, hay que mencionarla, es obligada, pero la Cábala habla del microcosmos y el macrocosmos. Por ejemplo, el sistema solar nuestro, muy similar a esos átomos que conforman este cuerpo. Este cuerpo que tiene esa memoria, esa estructura de esa anatomía secreta, de esa anatomía mística.
Tenemos que mencionar también a los vikingos. Ellos hablan de puentes. Ellos hablan de arcos, ellos hablan de vórtices. Y por mencionar algo, ellos tienen una historia donde está el Atlas, que es el último huesito de la columna. Y ahí en el Atlas, en la médula, está el chakra de la tiroides, que incide en la región de la tiroides. Y hablan de un puente de muchas luces. Y es el puente entre los chakras y todo el camino de la energía de la médula y el paso a los chakras del cerebro. Es algo bellísimo. Camelot. Tenemos que irnos geográficamente a la región de Lyonés, ahí en el Canal de la Mancha. Curiosamente, está precisamente en el mar, en el Canal de la Mancha. ¿En dónde? Entre el suroccidente de Inglaterra y el noroccidente de Francia. Ahí, entre Cornouailles y el norte de Francia, en el mar, ahí está Camelot. Antiguamente, en la humanidad anterior, no había mar. Y ahí se erigía Camelot. Un castillo y un sitio bellísimo. Y todo ese dibujo, todo ese diseño, toda esa construcción de Camelot era exactamente el esquema del cuerpo. Otra cosa que les va a parecer de pronto un poco rara es que tenemos que hablar de los héroes de la pintura. ¿Y por qué héroes de la pintura? Porque estos personajes, donde voy a mencionar solo algunos, toda su obra tiene que ver con esta anatomía secreta, con este conocimiento, con esta ciencia del ser. Hay que mencionar a Leonardo da Vinci. En sus dibujos, en sus inventos, en todo siempre está presente esa anatomía secreta. Los invito a que lo busquen. Busquen la Capilla Sixtina. Busquen ese dibujo de Miguel Ángel donde está Dios con su dedito extendido que se une con el dedito. Y ya han descubierto, ya han visto la similitud impresionante de ese dibujo de la Capilla Sixtina con el cerebro humano. Hay que mencionar a Botticelli, hay que mencionar a Durero. Y voy a traerles una referencia importante que es una mujer del siglo XVI que se llama Artemisia Gentileschi. Miren, me imagino que más adelante, cuando sometan a una serie de exámenes, a una serie de estos nuevos sistemas tecnológicos, toda esta obra pictórica de estos héroes, se van a dar cuenta de lo que está detrás en esas capas, en esas pinturas. Ahí está guardada, escondida,
curiosamente, todo este tema de la anatomía secreta. Hay que hablar del caduceo de Mercurio, muy relacionado con Hermes, muy relacionado con ese Tot egipcio, donde se muestra el camino de la energía. Y qué decir del símbolo del árbol, el árbol de la Cábala, el árbol de Yggdrasil, donde la raíz es nuestra conexión con la naturaleza. Ese árbol habla de esa anatomía, de ese camino de la luz. Y resulta que esa raíz es ese primer impulso. Después viene el tallo. Y el tallo, curiosamente, esta es la raíz, las piernas, que se unen con la tierra y la naturaleza. El tallo es precisamente la médula, a través de la cual asciende la energía y convertimos energía. Y al final están los copos del árbol, que es el cerebro, es la conciencia, es anatomía, anatomía y anatomía. Nuestro sistema sexual tiene profunda relación con ese camino de la energía secreta. Miren, las piernas nos unen con la tierra e inmediatamente viene toda la parte del bajo vientre, donde están los órganos sexuales. Y son un puente entre la naturaleza y la luz. Y esto es supremamente importante. Y aquí voy a dar un ejemplo que de pronto va a parecer un poquito absurdo. Nosotros aquí en el cuerpo tenemos, en esta anatomía, tenemos la memoria. Aquí está guardada, aquí está el software. Nosotros somos la memoria. Como esta habitación. Pero esta habitación tiene una puerta. Y esa puerta es el acceso a ese conocimiento o el acceso a este cuarto. Y esto es importante. ¿Dónde está ese conocimiento? ¿Dónde está guardado? ¿Cómo acceder al camino de la energía? Bueno, en Kundalini, en Shakti, en el Tantra, en el Tao. Ahí está ese acceso. En el caso de nosotras las mujeres, el útero representa esa caverna, pero ese útero es el nacimiento de la vida. Y en esa caverna es donde se recogen los ascetas a meditar. Miren la simbología tan hermosa, donde nosotros tenemos que meditar y subir energía y hacer ese trabajo a través de esa herramienta maravillosa que es la meditación. En los caballeros, la próstata. Esa próstata es el impulso, pero también es el control de la energía. Entonces, ahí ya estamos dándonos cuenta que estamos hablando de esas dos fuerzas que están paralelas al canal central que está en la médula. Y ahí está ese impulso y ese control de la energía. Está la cauda equina, que sale desde el sacro y desde el coxis, y son unos ramales nerviosos impresionantes que reciben ese impulso inicial, ese impulso natural de esa primera energía que recibimos de
la tierra. Y hay que mencionar dos nervios muy importantes, el nervio safeno y el nervio ciático, por donde sube y por donde corre esa energía hasta llegar al perineo. Son comunicación con la tierra. Nuestro sistema nervioso espiritual, nuestro sistema nervioso es muy importante. Nuestro sistema nervioso es la médula y el cerebro. Eso es lo fundamental. Eso es lo importante de este cuerpo. ¿Dónde está ese software? Ahí está, instalado. Lo tenemos con nosotros. Primero, hablemos de la médula. ¿Qué es la médula? La médula verdaderamente es una prolongación del cerebro. Y curiosamente, tanto la médula como el cerebro están hechos y están formados de materia blanca y materia gris. Y la médula este es el loto, que es la cabeza, y la médula es el tallo del loto. Y este tallo tiene 33 vértebras y tiene a su vez 33 puntos de luz. Sí, dentro de la médula hay 7 puntos muy importantes, 7 chakras muy importantes que ahora los vamos a mencionar. Pero verdaderamente son 33 chakras, con 33 iniciaciones. Miren, en la medida que va ascendiendo y vamos subiendo energía y va subiendo esa energía convertida, esa energía se va ordenando, se va como ajuiciando. Y es ese camino de conversión. Entre los celtas está el símbolo de la espada, que la sacan de aquí atrás. Esa espada significa ese camino riguroso de la luz. Y aquí yo sí quiero aclarar una cosita. Es que ¿será que yo puedo comenzar a trabajar y a meditar en el chakra pineal y después entonces en el perineo? No, es un camino estricto, riguroso, perfecto que hay que recorrer y hay que hacerlo. Otro símbolo de ese camino de la luz, de esa anatomía secreta, están en los templos, donde esos jardines previos a la entrada ya propiamente del templo, porque el templo está representando el cerebro, es todo ese camino de la energía. Recordemos, por ejemplo, a esos dos hermanos, a Aarón y a Moisés. Ellos, de una estatura grande y definitivamente de otro lado, portaban unos báculos impresionantes precisamente con unos espirales y unas borlas, y esos báculos eran símbolo de seres iluminados. Esa médula tiene un canal central, y ese canal central en la India le dicen Sushumna. El canal central es la energía principal que la vamos convirtiendo, la vamos ascendiendo con las dos fuerzas paralelas que están al lado y lado de la columna
y forman parte del sistema nervioso simpático, que son las dos fuerzas que impulsan la energía central por el Sushumna. Es una energía impresionante, es una energía en espirales ascendentes, en conversión, es una energía sexual, es una energía que comienza en esos dos nervios, el nervio safeno y el nervio ciático, con toda la cauda equina, y va ascendiendo por el coxis, por el sacro, y va subiendo, 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 subiendo. Son miles y miles de millones de neuronas. Neuronas que conforman esa médula espinal y ese cerebro, esa materia gris y esa materia blanca. Pero también en esos puntos de luz hay unas uniones con los nadis, que son esos nervios de la cuarta dimensión o del siguiente cuerpo. Y ese siguiente cuerpo es todavía más complejo. Si aquí hablamos de millones de neuronas, pues no sé qué hablar de los millones de nadis. Y son de luz. Anatomía, anatomía secreta, anatomía de chakras, anatomía de puntos de luz. ¿Cómo comienza? Bueno, estas piernas, que son ese punto de comunicación con la naturaleza, donde nosotros cogemos esa energía, absorbemos esa energía llega al perineo, que es el primer chakra, y ahí se sella. Después asciende desde el perineo hasta el coxis, donde esa energía dormidita se despierta. Ese es el cuento de la Bella Durmiente. Y sigue ascendiendo hacia el sacro. Ya en el sacro, esta energía se impulsa de una manera impresionante hacia el plexo. Y en el plexo ya esta es una energía mucho más ordenada. Y del plexo pasa al diafragma. Y aquí se dice que es oro suspendido porque domina. Me detengo un poquito. En ese proceso de apertura, de conciencia, de comprensión, de trabajo, de conversión, cuando ya la energía llega al diafragma, ya es uno el que maneja perfectamente esa energía y la domina, la lleva, la trae, la pone. Es un despertar impresionante. Después viene el chakra del corazón, y el chakra del corazón simplemente es conciencia. Simplemente es conciencia. Y el último, acuérdense que ya lo mencioné, el Atlas, que tiene relación con todo el área de la tiroides, y sí tiene que ver con la palabra, con el poder de la palabra, con el sonido, con la oración. Es bellísimo, bellísimo, bellísimo todo este tema de la anatomía secreta, del conocimiento del ser. Médula. Ahora vamos al cerebro. El cerebro es ese loto. El cerebro es un cáliz.
representado también en las cámaras de las pirámides, donde está la cámara del rey, la cámara de la reina y la de los pozos. Ahí está la representación de ese cerebro. También saben dónde lo encontramos, en el Quetzalcóatl. El Cuatl es la serpiente, el Quetzal es el pájaro emplumado. Miren lo curioso, les había hablado de Mercurio, y Mercurio es un mensajero con alas, y ese símbolo del caluceo tiene alas, y este Cuatl, que es la serpiente, y el ave del paraíso con las alas, es el cerebro. Es el mismo Kukulcán, es la misma serpiente emplumada, pero mire que tienen las dos partes. La médula representada en ese cuatl, en esa serpiente, y el cáliz, el cerebro, el loto, como lo queramos llamar, es el quetzal y representa, ya la serpiente emplumada, representa esa ascensión y esa iluminación. En el cerebro hay puntos bellísimos que están ahí. Los mencionan los Vedas, los mencionan en el Tao. Comencemos. Llega la médula hasta el Atlas. Y el primer punto es el cerebelo, aquí detrás. A lo largo de la médula y de esos 33 chakras con los 7 puntos importantes, lógicamente que se van despertando facultades y poderes, pero ya en el cerebelo, cuando ya hemos pasado el corazón, hemos pasado la tiroides y ya llegamos al cáliz, ya esas facultades y esos poderes son en este momento inimaginables, son otra cosa. De ese cerebelo pasamos a la hipófisis. Miren, dicen que el tercer ojo está aquí, allá, acullá, le han inventado 1000 sitios. El tercer ojo sí o sí está ahí, en esa glándula, en la hipófisis, ahí es donde está. Ese es el tercer ojo. Y después viene el centro del cerebro. El centro del cerebro es el tálamo. Y todo ese tálamo es un chakra. Y es el centro de toda la sabiduría. Ya cuando la energía inunda, esa energía convertida, la que tiene que ser, en la que tenemos que trabajar, inunda el tálamo. Ya es una conexión con todo, es un ajuste con todos los cuerpos y es un ajuste y una conexión absolutamente con todo. Es toda la sabiduría, todo el conocimiento. Al fondo del tálamo está la pineal. La pineal es esa unión, es esa salida, es esa conexión con la cuarta dimensión. Y ahora, en esta humanidad, esa pineal está atrofiada. En la época, en la humanidad de los atlantes, estaba desarrollada y existe el escrito. Nosotros, los atlantes, tenemos la piña desarrollada y la humanidad la tendrá
la próxima humanidad la tendrá atrofiada y su trabajo será precisamente salir de esa situación. Eso es así y eso se puede ver en ese conocimiento en Sumeria. Y la última, la coronilla. Esa conexión con las otras dimensiones. Es ese final. Es ahí donde llegamos al samadhi, donde ya todo está junto, todo está ensamblado, todo está perfecto. Son 7 chakras en la médula, 5 chakras en el cerebro. Aunque también hay que decir, igual que lo mencioné en la médula, cada zona del cerebro es una zona de luz. Casi que todo el cerebro y toda la médula son chakras y son luz y son energía. El cuerpo calloso, el bulbo raquídeo, todos son chakras de luz y tienen puntos de luz. Y todos los tenemos. Y aquí también quiero aclarar algo. Parte de esa forma de esconder la verdad es decir cosas que no son ciertas. Es precisamente controvertir la verdad. Entonces se hablan de alinear chakras. No se pueden, pertenecen a la 4ª dimensión. Que los chakras son negativos, no existen los chakras negativos. Todos los chakras son positivos. Simplemente son positivos. Y hay representaciones de este cerebro. Por ejemplo, esa imagen en Egipto del ojo de Uyat es ese tálamo, ese centro del cerebro. El escarabajo es todo el cerebro, es un poquito más amplia esa figura. El árbol, con la raíz, con el tallo, con los copos. La columna, las piñas, que podemos encontrar nuestra piña tropical, pero verdaderamente vamos a encontrar son las piñas de pino, son las más comunes. Y de lo que está hablando es de la glándula pineal. Miren, yo hice hace mucho tiempo el taller del templo, precisamente hablando de esta anatomía secreta. Templos, jardines, castillos, palacios. Todos hablan de lo mismo. Hablan de este templo. Nosotros somos el templo. Y lo que está fuera es la representación de este conocimiento, de este software que nosotros tenemos instalado en este cuerpo. Un cuerpo con una estructura y con algo absolutamente prodigioso. Este es el templo y así lo dijo nuestro Señor Jesús. Lo de afuera son la representación de esto. ¿Y qué es esos templos, esos castillos? Anatomía secreta. Simplemente anatomía secreta. Porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Los invito a suscribirse. Los invito a que entren a www.gildastrauss.com y entren al blog. Y allí también van a encontrar todos los temas de radio e inclusive a través de la página se pueden conectar al programa de radio. Y también siempre van a encontrar maravillosas recomendaciones de salud. Gracias y hasta un próximo video.